es la enfermedad transmitida por insectos, la enfermedad viral transmitida por insectos más frecuente del mundo. Actualmente hay 3.000 millones de personas en el mundo en riesgo de adquirir dengue. Y pues gran parte de los casos de dengue se transmiten en América Latina y en el sudeste asiático, sobre todo. El mosquito que transmite la enfermedad es el Aedes aegypti, que seguramente lo han escuchado. Es un mosquito negrito con paticas blancas y que no solo transmite el dengue, sino transmite muchas otras enfermedades. En su momento transmitió la fiebre amarilla, cuando existía la fiebre amarilla urbana, y también pues, es capaz de transmitir otras enfermedades virales como chikungunya y otras enfermedades que están ahí en riesgo y que se transmiten en otras partes del mundo. Aún no han llegado acá, pero pueden llegar en cualquier momento. Más del 80% de los casos de dengue se presentan en el sudeste asiático y el 20% restante en América Latina. Cada vez hay más países que tienen casos de dengue. Entonces, hasta hace unos años esta línea era más estrecha, ¿cierto? No veíamos casos de dengue en Argentina, no había mosquito en Uruguay, en Paraguay había transmisión ocasional de dengue, y lo mismo hacia el norte. En la Florida no se registraban casos de dengue, no había presencia del vector, de pronto a veces en verano, pero no se iniciaba la transmisión como tal. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, también la transmisión del dengue ha ido aumentando, tanto en latitud como en altitud. Cada vez vemos el mosquito más adaptado a lugares donde antes no se encontraba. En 1947 se implementó un plan de erradicación del mosquito que transmite el dengue en este momento, pero en ese entonces lo que se quería era erradicar el Aedes aegypti porque transmitía la fiebre amarilla y era un gran problema de salud pública en ese entonces. Entonces se inicia este programa de erradicación que fue desde 1947 hasta 1970, donde se hicieron fumigaciones. Básicamente este programa lo que hizo fue fortalecer los programas nacionales de vector o de control del mosquito, y se fumigaba, se combatía la larva, que es la forma más inmadura. Está el huevo, la larva, que es la forma acuática, las formas acuáticas del mosquito, y las fumigaciones, que sí ya son para el mosquito adulto, que es el que todos vemos. Durante estos años prácticamente se erradicó el mosquito de toda América, pero quedaron algunos focos en Venezuela y un foco en Cuba también. Y después de los años 70 hicieron una evaluación y dijeron, ya el mosquito no es un problema, ya se controló la fiebre amarilla. Además también, poco antes, en este periodo, también salió la vacuna de fiebre amarilla. Entonces ya la fiebre amarilla urbana dejó de ser un problema. Entonces, ¿qué pasó? Se reunieron todos los gobiernos y dijeron, pero ¿para qué seguimos controlando un mosquito si ya la fiebre amarilla no es un problema? Entonces se deterioraron todos los programas de control verticales. Era un programa que lo coordinaba el Ministerio de Salud. El ministerio contrataba a toda la gente para hacer el control del mosquito en todo el país, y era una responsabilidad y había un seguimiento muy estricto, porque había compromisos no solo nacionales sino internacionales con la erradicación del vector. Entonces, cuando todos toman la decisión de dejemos el control del vector porque ya no lo necesitamos, porque hay una vacuna, se deterioraron todos los programas verticales, todo se desarticuló, se descentralizaron en algunos países, o en otros simplemente desapareció. Y de 1971 a 1990 prácticamente el mosquito volvió a reinfestar todos los países. O sea, en 20 años nuevamente América, casi desde México hasta Argentina, quedó nuevamente con el mosquito que transmite el dengue, con el Aedes aegypti. Pues estamos hablando de un mosquito que tiene una gran capacidad de adaptación y además una gran capacidad de reproducirse y de infestar. Entonces, en el 96 se hace un plan continental para la intensificación del combate del mosquito. Lo que pasa es que hay más mosquitos que personas. Entonces, el control del mosquito no es tan fácil, y menos cuando ya nos ganó
terreno en estos últimos años. Entonces, como les decía, la enfermedad viral transmitida por mosquitos de mayor morbilidad, se producen más de 50 millones de casos en el mundo cada año de dengue, y mortalidad, estamos hablando de más o menos 50.000 muertes por dengue anualmente por esa enfermedad. En las Américas hasta el 2012 se habían reportado, desde el 95 hasta el 2012, más de 10 millones de casos en toda la región. Y el número de casos graves fue de casi 300.000 casos graves. Entonces estamos hablando de una enfermedad que tiene un gran impacto en nuestra población y en los servicios de salud. Y el total de fallecidos por dengue en ese mismo periodo fue de 5.081 casos. O sea, eso es bastante. Y actualmente están circulando simultáneamente los 4 virus que pueden producir dengue, están circulando simultáneamente en casi todos los países de la región. ¿Eso qué hace? Que cada vez haya mayor probabilidad de tener las formas graves de la enfermedad. Entonces, cuando no teníamos el mosquito, más o menos del 70 al 90, quedaron unos poquitos en Cuba. Como les decía, Cuba sí tuvo una epidemia terrible en 1981, que fue la primera epidemia de dengue hemorrágico en todo el continente, y ellos desafortunadamente tuvieron que vivir la experiencia de una epidemia, desde una enfermedad que nadie sabía tratar, porque antes se hablaba del dengue clásico y nunca se había visto la forma grave de la enfermedad, y nunca antes nadie se había muerto por dengue en la región, y a ellos les tocó esa epidemia con más de 10.000 casos en toda la isla, y con una gran mortalidad, sobre todo en niños. El foco que quedó en Cuba y en Paraguay, algo de transmisión. En el año 90, cuando ya se había reinfestado gran parte de la región, se empiezan a presentar casos. En la década pasada se presentan algunas epidemias en Brasil, en Río de Janeiro, porque, bueno, ahorita cuando hablemos de los macrofactores, uno de los principales macrofactores que ha hecho que incremente la incidencia del dengue es el incremento en la densidad poblacional, porque el dengue es una enfermedad urbana, y entre más gente haya agrupada, mayor probabilidad hay de que haya infectados y mayor probabilidad hay de infectarse. Entonces, los brotes de dengue de los últimos tiempos han sido en las ciudades más grandes. Y en el año 2010 fue la peor epidemia de toda la historia del continente, donde se sobrepasan el 1.600.000 casos de dengue, y solamente en nuestro país se superan los 150.000 casos de dengue en un solo año. Esto es una cifra nunca antes vista. Y algo también muy importante, que son los muertos por dengue. En Brasil es el país que más muertos ha tenido en los últimos años, más de 5.000 fallecidos por dengue, y en segundo lugar está nuestro país, Colombia. Desafortunadamente, con 559 muertos por dengue del año 2000 al año 2012. Uno de los objetivos de desarrollo del milenio del mundo es disminuir la mortalidad por dengue, y en Colombia uno de nuestras metas también, y uno de nuestros objetivos que hace parte de la meta 6, es mantener la letalidad por dengue por debajo del 2%. En el año 2010 se superó ese límite, quedó en un 2.2%, y de ahí en adelante, a pesar de que los casos han ido disminuyendo, el número de muertos por dengue y la letalidad sigue en aumento. La muerte por dengue es un indicador indirecto de la calidad de los servicios de salud, así como la muerte materna, como la muerte perinatal, como la muerte por malaria, porque se consideran muertes evitables. Cuando alguien fallece por dengue fue porque algo en el proceso de llegar a un servicio de salud o dentro del servicio de salud pasó. Fue que no tuvo acceso, no consiguió transporte, no tenía dinero para ir al hospital, o llegó al hospital y no le hicieron un diagnóstico adecuado, o llegó al hospital y no quiso quedarse, entonces pidió salida voluntaria. La letalidad por dengue lo que mide es la calidad de los servicios de salud y mide indirectamente esto. Entonces, por eso, cada vez que fallece alguien por dengue, se considera
una muerte evitable y tiene un gran peso en nuestro sistema de salud. Y si se dieron cuenta, pues Colombia está en segundo lugar en las muertes por dengue. En la epidemia del año 2010 fallecieron 217 personas por dengue, eso fue una cifra histórica, y la gran mayoría de los fallecidos fueron niños menores de 14 años. 12 países concentran casi el 92% de las muertes por dengue de la región y el 13% lo aporta Colombia. Y pues es un número importante. La letalidad ahí está calculada con el total de casos, pero en realidad lo que nos mide la calidad de atención es la letalidad por dengue grave. Pero pues igual estamos ahí en un segundo lugar que no es muy decoroso. La transmisión por dengue tiene un comportamiento cíclico porque depende de muchas cosas. Depende de los factores climáticos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el año 98 hubo un fenómeno del Niño muy fuerte. Y en el año 2010 también hubo un fenómeno del Niño bastante fuerte. A eso le sumamos que ingresaron algunos virus nuevos o reingresaron algunos virus que no circulaban desde hace cierto tiempo, entonces había una población susceptible hacia ese virus. Eso quiere decir que si el mosquito estaba infectado con ese virus tenía una alta probabilidad de infectar y de enfermar a las personas que picaran. Si observan allí se ven más o menos epidemias cada 3 o 4 años. Entonces tenemos la epidemia del 98, tenemos la epidemia del 2002, que había sido la peor epidemia de toda la historia antes del 2010, con 83.000 casos. Y luego tuvimos un periodo largo de unos 6 años de tensa calma, con algunas epidemias en algunos lugares específicos, pero nada muy grande. Y en el año 2010 se presenta la peor epidemia de toda la historia, con casi 160.000 casos en nuestro país. Y si observan lo que pasó en 2011, es lo mismo que pasó en 2004, ¿cierto? Y 2012 aumentó un poquito, pero como las epidemias son más o menos cada 3 a 4 años, este año puede ser un año epidémico para dengue. Si no hacemos nada, si no se hace nada en cuanto al control del vector y en todas las áreas en las que se debe hacer, este año podríamos llegar a tener una epidemia grande, o si no, el próximo año. Pero el comportamiento cíclico que tiene nos permite anticiparnos para tratar de evitar el impacto de las epidemias. Los punticos que ustedes ven rojos ahí son lugares donde hay alta densidad, hay un gran número de mosquitos que transmiten el dengue. O sea, prácticamente todos los municipios. Y esto es un mapa de 2010, donde todavía no había mosquito en Leticia, donde todavía no había mosquito en Mitú, pero en este momento ya hay mosquito en Leticia, ya hay mosquito en Mitú, y en muchos de esos que estaban allí en azulito ya están en rojo también. O sea, prácticamente todo el país tiene riesgo de dengue, todo el país que esté por debajo de los 2.200 metros. Hace unos años hablábamos de los 1.800 metros por la temperatura que había. La temperatura que el mosquito necesita para reproducirse es más o menos unos 24 grados. Y también para que haya reproducción dentro del mosquito del virus también necesita unos 23, 24 grados. Entonces esa es la temperatura límite. Por encima, todo lo que quiere, ¿cierto? Y entre más se incremente la temperatura, más rápido crece el mosquito. Más rápido pasa de la larvita al mosquito adulto. Entonces cuando más hace calor, pues es cuando más mosquitos tenemos. Yo creo que eso pues nos hemos dado cuenta en estos días de Bucaramanga calurosos, que se incrementan los mosquitos. Y en Colombia esa ha sido la evolución. En los 80 teníamos algunos casos de dengue, sobre todo donde más se concentra el dengue es en la región centro-oriente, donde está norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, es donde está la mayor carga. En los 90 empiezan a presentarse algunas epidemias en la Orinoquía. Del 2000 al 2009 se incrementan aún más el número de casos y por tanto
el número de casos por cada 100.000 habitantes y el riesgo de transmisión también aumenta. Y en el año 2010, que fue la peor epidemia, pues prácticamente todo el país se ve en rojo y en cafecito. Eso quiere decir que el riesgo de transmisión de dengue en casi 780 municipios de nuestro país es alto. Entonces es un gran problema de salud pública. Y a medida que han pasado los años, también se han incrementado los casos por grupos de edad. Entonces, antes las personas más afectadas eran los adultos, entre 20 y 45 años, o incluso los de 45 a 59, pero a medida que han pasado los años, se ha incrementado de forma importante los casos en los menores de 14 años. ¿Por qué? Porque ya los adultos nos ha dado dengue. Entonces, ¿quiénes son susceptibles a adquirir la enfermedad? Los niños que no han tenido dengue previamente. Entonces, el dengue se nos está convirtiendo en una causa de mortalidad infantil, porque desafortunadamente también los que más fallecen actualmente son los niños. Y a nivel macro, para el control y la prevención del dengue está esa estrategia de gestión integrada, donde tiene varios componentes. El dengue es una enfermedad compleja, por tanto su abordaje debe ser complejo y se necesita tener como todos los componentes alineados para poder hacer un buen control de la enfermedad. Entonces, con la vigilancia epidemiológica miramos cuántos casos tenemos, con el laboratorio confirmamos qué casos sí son y qué casos no son, con la atención al paciente es cuando llega el paciente a pedir la atención, hacer un diagnóstico adecuado, hacerle un seguimiento y evitar las complicaciones. El dengue es una enfermedad que no tiene tratamiento específico. O sea, cuando uno le da dengue le dicen tome mucha agua y tome acetaminofén para el dolor de cabeza, el dolor en los músculos, en los huesos, pero no tiene un tratamiento específico. Entonces, uno debe, eso sí, hay algunos medicamentos que no se pueden tomar, pero el componente de atención al paciente es crítico, porque si uno no hace un diagnóstico oportuno y adecuado, el paciente puede complicarse. Y ahora viene la parte que no es tan fácil, que es la parte del ambiente. No es muy fácil de controlar, la parte de entomología, que es el vector, y la parte de comunicación social, o el componente social y conductual que tiene una patología compleja como el dengue. Los principales criaderos donde crece el mosquito están en nuestras casas. Son las albercas, los floreros a los cuales no les cambiamos el agua al menos 2 veces a la semana, son depósitos de agua limpia. Entonces, mientras la población no tome conciencia que esos son los criaderos del mosquito del dengue, va a seguir habiendo el mosquito por mucho tiempo. Eso entre muchas otras cosas. Entonces, los principales macrofactores relacionados con la transmisión del dengue son el crecimiento poblacional sin precedentes, cada vez hay más megaciudades en América Latina, la urbanización no controlada y no planificada, el inadecuado manejo del medio ambiente, la migración y el turismo, que es algo que no podemos controlar, el cambio climático y la pobreza y pobreza extrema. Esos son uno de los principales macrofactores relacionados con el dengue. Entonces voy a empezar hablando del calentamiento global, que es uno de los temas de moda ahora, el calentamiento global. Entonces tenemos condiciones ideales para el dengue, como les decía, una temperatura más o menos entre 15 a 40 grados, pero la ideal son 24 grados, una humedad relativa entre alta a moderada, una altitud de más o menos 2.200 metros y en latitud 35 grados norte y 35 grados sur. ¿Qué pasa con el calentamiento global? Pues que a medida que va incrementándose, así sea 1 grado o 2 grados, ya ciudades donde no había dengue, porque no había el mosquito, no tenían las condiciones ecológicas para crecer, ahora ya las tienen. Un ejemplo de eso, Popayán. En Popayán hace 10 años uno iba a Popayán y usaba un saquito.
Actualmente uno va a Popayán y es como venir a Bucaramanga. Ya su temperatura ha cambiado más o menos unos 3 o 4 grados y la gente pues tiene sus depósitos de agua limpia y eso pues generó todo el ecosistema ideal para que estuviera el mosquito. Se habla que para el año 2085 el cambio climático pondrá a 500 millones de personas más en riesgo de adquirir dengue. Actualmente son 3.000 millones que están en riesgo, serían en el 2085 3.500 millones más de personas que podrían adquirir dengue. Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático? Pues altera los ecosistemas, altera la distribución geográfica tanto de los patógenos como de los mosquitos o de los vectores, si hablamos de todas estas enfermedades de transmisión vectorial, y por tanto se incrementan estas enfermedades donde está, por supuesto, el dengue. Entonces hay un cambio en la transmisión biológica, los cambios ecológicos y los cambios socioeconómicos. Entonces, bueno, algunas variaciones que ha habido en la superficie de la Tierra, como por ejemplo el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, hacen que haya intensas sequías y daños en la biodiversidad, y eso hace que se creen las condiciones para que haya transmisión. Usualmente cuando hay fenómeno del niño hay sequía y la gente tiende a almacenar agua porque en lugares donde no llega agua, no tienen suplemento de agua las 24 horas del día, los 365 días del año, empieza a faltar el agua. Entonces la gente, ¿qué hace? Empieza a tener depósitos de agua para poder utilizar, y es el escenario ideal para el mosquito del dengue, porque es agua limpia y pues allí va a reproducirse. Y cuando hay fenómeno de la niña es un problema también, porque en lugares donde las canaletas de agua lluvia o algunas canaletas, las alcantarillas o los sumideros de agua lluvia se llenan o se rebosan por la lluvia, también allí puede llegar el mosquito, poner sus huevos y reproducirse también. Entonces, estas pequeñas alteraciones en la temperatura nos generan un impacto ambiental bastante grande y condiciones favorables para que crezca el mosquito. Colombia es un país especialmente vulnerable al cambio climático por su ubicación en zonas que son inundables de costas y en suelos inestables en las partes altas de las cordilleras. Entonces es un país ideal para la transmisión de dengue. En cuanto al incremento de la densidad poblacional, pues aquí vemos cómo América Latina ha incrementado de forma importante. El país pues, con mayor población de América Latina es Brasil, por tanto también tiene un mayor número de casos de dengue, pero también es importante mirar que en 1950 no existían megaciudades en América Latina y en el Caribe, y hoy ya tenemos 8 de esas megaciudades, y como les decía, la densidad poblacional hace que haya una mayor probabilidad de infectarse por dengue, y también una mayor probabilidad de que un mosquito pique a alguien infectado y después pique a alguien susceptible, a alguien que no ha tenido la enfermedad. Además, que entre más personas hay en una ciudad, también aumenta la probabilidad de que las personas guarden agua y que el mosquito tenga más lugares para poner sus huevos y para reproducirse. De las megaciudades que hay actualmente en América Latina y el Caribe, las únicas donde no se ha registrado transmisión de dengue es en Bogotá y Santiago. De resto, en Ciudad de México ya ha habido epidemia de dengue, en Sao Paulo también, es más, ahorita está en epidemia de dengue en Sao Paulo. Buenos Aires, Río de Janeiro, que ha tenido epidemias muy grandes y que ha puesto en jaque todo el sistema de salud de Brasil, porque no ha habido suficientes hospitales, suficientes médicos, suficientes enfermeras para atender los casos. Lima también queda sobre el nivel del mar, y Belo Horizonte también es una ciudad endémica de dengue. Y cada vez vemos que las ciudades se va incrementando la población. Entonces, el incremento ha sido importante de 1900 al 2000.
ha habido un incremento casi de un 4% y se espera que siga incrementándose la población. Entonces, como les decía, esto favorece el contacto que hay entre el humano y el mosquito que está infectado. Y también hace que haya un cambio en el patrón de transmisión de la enfermedad, porque actualmente hay lugares donde hay epidemias ocasionales y después épocas donde no hay casos. Aparece la epidemia y desaparece el dengue. Hay otros lugares donde siempre hay casos de dengue, como acá en Colombia, muchas de nuestras ciudades, donde todas las semanas y todos los días hay al menos 1 o 2 casitos de dengue, y hay lugares donde cada vez se ven más casos de dengue grave de la enfermedad y donde se ven más muertos por dengue. Entonces, entre mayor sea la población y mayor sean todos los factores interactuando, el virus, el mosquito y el humano, pues va a haber una mayor transmisión de la enfermedad. Esta es la evolución porcentual de la población según el último censo de América Latina, y por ejemplo Brasil pasó de tener en 1990 147 millones de habitantes, en el 2000 169 millones de habitantes, y actualmente tienen 185 millones de habitantes. Y Colombia también ha tenido un incremento importante. En el 2000 teníamos en el censo 41 millones de habitantes y actualmente ya estamos llegando a los 50 millones de habitantes. Entonces, el crecimiento poblacional ha sido importante y eso también se relaciona con el riesgo de transmisión. Aquí en Santander, pues también se ha visto un incremento importante. Solamente Bucaramanga y su área metropolitana, hablábamos en 1993 que tenía 728.000 habitantes, en el 2005 954.000 habitantes y ya pasamos el millón en el área metropolitana. Y lo mismo si miramos otros municipios que son de riesgo como Barranca Bermeja, San Gil, El Socorro. Barranca Bermeja es importante porque prácticamente se duplicó la población en los últimos 30 años. Entonces, a mayor densidad poblacional, pues vamos a tener también mayor riesgo de dengue. Y no solamente es el incremento en la población como tal, sino también la urbanización no controlada y no planificada. Entonces, crece la población, pero también se desplaza la población del área rural hacia el área urbana, del campo a las ciudades. Entonces, eso es crítico. Por ejemplo, los desplazamientos forzados. Sí, los desplazamientos forzados, pues por el conflicto interno, lo que hicieron fue incrementar la urbanización no controlada y no planificada, y cada vez vemos más barrios en la zona periférica que no cuentan con los servicios básicos de acueducto, alcantarillado. Entonces esto hace también que la gente tenga que almacenar agua y allí tenemos el mosquito. En la actualidad, en América Latina y el Caribe se presenta como la región más urbanizada del planeta. La región pasó de tener un 40% de la población residiendo en ciudades en los años 50 a un 70% residiendo en las ciudades. Entonces, esta urbanización no controlada y no planificada ha disparado también los casos de dengue. Prácticamente en el cono sur y en Brasil la población urbanizada es muy cercana al 90%, y en la región andina está por encima del 70%, casi un 75%. Entonces, realmente esta urbanización no controlada hace que tengamos cada vez más riesgo. Entonces, bueno, este es el panorama en muchas de las ciudades de América Latina. Antes las que mostraban eran las favelas de Río, pero realmente uno va aquí a Bucaramanga, va al norte, a Morro Rico, y esto es lo que encuentra. Además de la urbanización no planificada, pues tienen un mayor riesgo cuando hay cambios en el clima. Llueve y se caen las casas, hay desastres, y también eso hace que la gente esté más vulnerable
para las picaduras de los insectos y para adquirir el dengue. Además, esto genera las condiciones críticas de hacinamiento, pobreza y los servicios básicos de suministro, como les decía, de agua, recolección de basura, y esto pues facilita la proliferación de la presencia del mosquito. El mosquito crece en cualquier recipiente que tenga agua limpia. Entonces, crece muchísimo mejor si es una alberca grande, que nadie lava y que no se usa el agua. Pero si por ejemplo cayó un aguacero y había unos vasos desechables en el piso y se llenaron de agua y nadie los recogió, el mosquito puso sus huevos, y si a los 5 días siguen llenos de agua, porque de pronto estaban en la sombra, ahí se cría el mosquito. Entonces, cuando no hay recolección de basura, también es un problema, además de ser un problema ambiental para muchas cosas, es un problema también para el mosquito del dengue. Otro problema es el que tenemos con las llantas o los neumáticos. En muchos de los países de América Latina es un problema, porque no hay quien los recoja y los recicle. Entonces las grandes empresas productoras de llantas o neumáticos nos mandan todas las llantas, pero nos quedamos con ellas porque no hay quien las devuelva a donde las están produciendo. Entonces, y es un problema porque nadie sabe qué hacer con las llantas. En Brasil, por ejemplo, el principal criadero del mosquito, donde más se reproduce el mosquito, son las llantas. Aquí en nuestro país son las albercas, los baldes, los lugares donde guardamos agua limpia para nuestras actividades de la casa. Pero en Brasil es un problema. Entonces, ¿qué decidieron? Utilizar las llantas. Eso fue un proyecto grande que tuvo un impacto importante en la epidemia de dengue del 2008, y fue empezar a reciclar todas estas llantas, y con las llantas las destruían y con eso hacían parte del asfalto con el que hacían las carreteras, y así empezaron a utilizar las llantas. En Costa Rica también lo hacen de base para la construcción de carreteras, pero en nuestro país aún no se ha contemplado nada para mirar algún tipo de estos macrofactores, y pues nos estamos quedando atrás. Todavía estamos solamente persiguiendo el mosquito y nos ha faltado mucho para poder controlarlo en realidad, si queremos controlarlo. La migración y el turismo. Se estima que más de 30 millones de ciudadanos de América Latina residían fuera de su país de origen, y ha habido una velocidad de la transición urbana, lo que implica en gran medida un éxodo masivo de la población del campo a la ciudad. Entonces, por ejemplo, personas que antes vivían en el campo donde no hay dengue, llegan a una ciudad donde sí hay dengue y son la población susceptible para adquirir la infección, porque no había tenido dengue previamente. Y el incremento de las migraciones, el tráfico internacional y el turismo. Se habla que en el año 2006 hubo 842 millones de turistas. Facilita la introducción de virus y los diferentes serotipos del virus de un país a otro. Entonces también esto es uno de los macrofactores que no podríamos controlar. Entonces viene una de las frases que utilizamos en salud: ¿para qué tratar a la población y después devolverla a las condiciones de vida que le enferman? Entonces tratamos a un paciente con dengue, pero él vuelve a su casa y sigue con su criadero, sigue con sus condiciones, sigue sin agua potable, sigue sin recolección de basura, sigue en pobreza. Entonces son esas cosas que nos ponen a pensar a los que trabajamos en salud y del abordaje multidisciplinario que se debe hacer a este tipo de patologías complejas. Por esto, esta se considera una enfermedad compleja, porque no tiene una causa como tal, como otras enfermedades que tienen una causa, tienen un tratamiento y listo. Es una enfermedad que tiene una gran complejidad y no es muy fácil de abordar. Bueno, se habla que hay 221 millones de personas que viven en situación de pobreza en América Latina, y esta cifra representa el 44% de la población de América Latina, o sea, casi la mitad de la población de nuestra región vive en situación de pobreza.
y 97 millones de personas viven en indigencia, y esto representa casi un 20%. Entonces, el dengue, como muchas otras enfermedades, también se relaciona con la pobreza, porque la pobreza habla también de las condiciones de vivienda, el acceso a los servicios de salud, el acceso al agua potable, a las necesidades básicas del ser humano. Y bueno, el país que tiene el mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema es Haití, y aquí está Colombia casi en la mitad, con una proporción de indigencia de un 14%, y si unimos la indigencia con la pobreza alcanzamos casi un 40% de la población. Entonces ese es el mundo real que muchas personas pues no conocen. Desafortunadamente hay una parte de la gente de nuestro país que no ha salido de las grandes ciudades y no sabe que esta es la realidad. Entonces, y algunos están tomando grandes decisiones en salud pública cuando pues, no conocen la realidad de nuestro país. En cuanto a la evolución de la pobreza y la indigencia, cada vez, aunque se ha hecho un esfuerzo grande para disminuir la pobreza, porque también es uno de los objetivos de desarrollo del milenio, es el objetivo 1, la reducción de la pobreza, se ha visto una disminución importante en el porcentaje de personas que se consideraban indigentes y el porcentaje de personas pobres no indigentes en los últimos años, pero igual si uno mira la proporción es del 40%, es una cosa impresionante cuando uno mira la población de cada uno de los países de América Latina. Si uno mira Brasil, el 40% de Brasil son casi 100 millones de personas, entonces es un problema grande. Y aunque las cifras muestran avances, todavía hay 177 millones de personas que continúan viviendo en estado de pobreza. Esto quiere decir que el papel de los determinantes sociales en dengue y en otras enfermedades continuará teniendo una repercusión en el control de estas patologías. Algo importante también es la inequidad. Entonces, las inequidades en materia de salud se deben a las condiciones de la sociedad en las que la persona nace, crece, vive, trabaja y envejece. Y esas condiciones se conocen como los determinantes sociales de la salud. Y ello abarca desde las experiencias de los primeros años, la educación, la situación económica, el empleo, el trabajo digno, la vivienda, el medio ambiente, los sistemas eficaces de prevención y tratamiento de los problemas de salud. Esto es una parte que tomé de la reunión del G20 en Río, donde precisamente se trataron los determinantes de salud. Y aquí, cuando miramos inequidad, encontré este mapita del índice de Gini, que precisamente eso es lo que nos mide. La equidad. Cuando está en 0, se habla que hay una equidad perfecta, y entre más se acerca a 1, es una inequidad perfecta. Colombia tiene un índice del 55.9. Hay una inequidad importante. Y en América Latina, pues, prácticamente todos los países tienen el índice por encima de 50, a excepción de Argentina, creo que está ahí un poquito más clarito, y Chile. Pero el resto de los países donde el dengue es una problemática tienen inequidad. El dinero se concentra en una proporción muy pequeña de la población, y la población en pobreza o en pobreza extrema, pues cada vez los polos se alejan más en vez de acercarse, y los estratos medios, en vez de pasar hacia la riqueza, pasan al otro extremo de la pobreza. En cuanto al gasto en salud, del total del porcentaje del Producto Interno Bruto, también es uno de
los indicadores importantes, Colombia solo invierte el 7.6% del Producto Interno Bruto en salud. Es uno de los países que invierte menos en América Latina. El que menos invierte es Bolivia, que invierte un 5%. Argentina es de los países que más invierte en Sudamérica, un 8.1%, pero por ejemplo cuando miramos un sistema de salud como el de Canadá, donde hay unas condiciones de salud distintas, la inversión es de un 11.3%, en Estados Unidos es de un 18%. Si miramos en Europa, también la inversión está, el porcentaje del Producto Interno Bruto está muy cercano al 10%. Entonces, con problemas tan complejos, lo que se invierte en salud es poco, ojalá fuera un poco más. Y cuando miramos la población con acceso a instalaciones sanitarias en el sector urbano, Colombia está en el 99%, entonces en teoría en las ciudades no habría problemas de acceso a las instalaciones sanitarias o agua potable, esto según la información que nos presenta el Banco Mundial. Pero cuando uno va a la realidad, pues hay problemas serios en acceso a las necesidades básicas del ser humano. Si no, no tendríamos los problemas que tenemos. Entonces, para una enfermedad compleja, el abordaje tiene que ser complejo. Y salud, que es el encargado de contar los casos porque es una enfermedad, ¿cierto? Siempre se ha cargado en los hombros la culpa del dengue. Entonces, cuando hay dengue, ¿a quién miran? Al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud, a los médicos, a las enfermeras. Pero si se dieron cuenta, el dengue es una enfermedad tan compleja que se necesita un abordaje intersectorial si queremos realmente impactar en la transmisión de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a poder impactar en esta enfermedad? Con educación, vivienda, ambiente y por supuesto salud, ¿cierto? Pero si educamos a nuestros niños desde pequeños, que conozcan el mosquito, que sepan cuál es el riesgo de tener aguas limpias estancadas en la casa, eso debe empezar desde chiquitos, desde el colegio, para que cuando sean adultos no nos quede tan difícil recordarles que ese es el mosquito que transmite el dengue y que deben controlarlo en sus casas. Esto entre muchas otras cosas, porque también hay que educar a la gente en reconocer cuáles son los síntomas para que acudan oportunamente a los servicios de salud, ¿cierto? Vivienda. ¿Por qué vivienda? Porque si seguimos construyendo viviendas con albercas gigantes, aún sabiendo que las albercas son uno de los principales criaderos del mosquito, pues ¿qué estamos haciendo? Vivienda hace casas hermosas con unas albercas gigantes que son los lugares ideales para el mosquito. Y eso cuando las personas tienen vivienda. Pero cuando están planeando, lo ideal sería que en el momento en el que estén planeando a construir viviendas de interés social o vivienda en general en áreas urbanas, cuenten con los requerimientos básicos de una vivienda saludable y no que sea una vivienda que esté llena de criaderos. Si cada vez construimos edificios más altos, pero cada vez tienen más albercas los apartamentos, pues el mosquito va a picar a todos los del edificio. Tiene mayor gente agrupada y hay una mayor probabilidad de que todos los del edificio o una gran proporción se infecten en el momento en el que haya una epidemia, porque la gente está concentrada. Ambiente. Entonces hay que vigilar todos los factores ambientales. Ojalá el IDEAM no nos avisara cuando ya todos estamos muertos de calor que viene el fenómeno del Niño. Ojalá lo hiciera con unos meses de anticipación, porque ellos lo pueden hacer. Ellos hacen una vigilancia de todos los factores ambientales y ellos nos podrían decir, mire, muy posiblemente en 6 meses viene un fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque así salud empieza a prepararse y empieza a hacer todas sus actividades de control del mosquito para que cuando venga la ola de calor, pues el impacto no sea tan grande, no haya tantos criaderos por ahí disponibles para que el mosquito se reproduzca y vaya a haber una epidemia. Pero ¿qué pasa? Ya cuando el IDEAM tiene la información, pero realmente nos avisa ya cuando estamos frente al fenómeno
en sí, y ya es demasiado tarde, porque ya cuando estamos llenos de mosquitos y cuando ya se ha empezado a presentar casos y ya hay casos diseminados por toda una ciudad, ya es difícil lo que uno puede hacer. O sea, ya uno empieza la guerra con una batalla perdida, porque ya el mosquito ya está en todas partes. Es mucho más fácil controlarlo cuando está en un barrio o en una cuadra a cuando ya está en una ciudad de 1 millón de habitantes, o Río de Janeiro, 10 millones de habitantes. Entonces, todas estas intervenciones intersectoriales, lo ideal es que se hicieran para prevenir la enfermedad. Y por supuesto, salud debe liderar el proceso, debe estar mirando cómo se articula con los otros sectores, pero no es el único responsable. Si se dieron cuenta, ojalá salud tuviera para ponerle acueducto y alcantarillado a toda la población, ¿sí? O ojalá salud tuviera para hacer viviendas saludables o para educar. Entonces, lo que tenemos que hacer, la responsabilidad de salud es conocer el riesgo y tener a su personal entrenado, por supuesto garantizar un sistema de salud fortalecido con acceso para la población, que no vaya a haber barreras en el momento en el que vayan a consultar, diagnosticarlos oportunamente. Claro, debe hacer todas las acciones antes para controlar, pero con este deterioro de los sistemas de control del mosquito, la verdad es que se volvió el programa de control de vectores. A veces funciona unos meses del año, no hay personas contratadas como tal, sino los contratan por horas de prestación de servicios de 4 meses, entonces pasan 8 meses donde nadie mira el mosquito y después en 4 meses quieren venir y hacer todo lo que no hicieron en el año, y con una enfermedad tan compleja como esta, uno no puede darse el lujo de dejarle 8 meses sin controlar el mosquito. Y eso pasa en prácticamente todos los departamentos y en muchos de los países de América Latina. Entonces, ahí también salud tiene parte de la responsabilidad, pero no es el único responsable de esta patología tan compleja. Entonces, tenemos muchos macrofactores que no son tan fáciles de abordar, pero muy seguramente, si nos logramos articular con los otros sectores, vamos a tener un mejor impacto en lo que hacemos. Y termino con esta frase de Virchow, que ¿acaso no siempre encontramos que las enfermedades del pueblo son el reflejo de los defectos de la sociedad? Eso era lo que les quería contar. Hay varias vacunas actualmente en desarrollo. Hay una que es la que va más avanzada, que ya va en fase 3, o sea, ya lo que se está evaluando es la eficacia de la vacuna. Ya se sabe que es segura, ya se sabe que produce una buena respuesta contra los 4 virus que pueden producir dengue, y ahora lo que se está mirando es si realmente esa respuesta es la que se espera para proteger contra el dengue ya en situaciones en un lugar donde hay normalmente dengue, donde la gente está expuesta al mosquito. Se están llevando a cabo varios estudios, y en América Latina hay un estudio con 20.000 niños y niñas entre 9 y 16 años que ya fueron casi todos vacunados con las 3 dosis, y aquí Bucaramanga es uno de los centros donde pues, el doctor Villar es el investigador principal. El miedo que tenemos con la vacuna es que pase lo mismo que pasó con fiebre amarilla, por eso lo traje a colación. Cuando llegó la vacuna de fiebre amarilla, la gente dijo, ya no hay, ya el mosquito, el Aedes aegypti no es un problema, ahorrémonos esa plática del control del vector, porque ya este mosquito no es un problema, va a ser una molestia sanitaria, entonces que cada cual la controle en su casa. Pero llegó el llegó el virus del dengue y tuvo un impacto muchísimo mayor que incluso la fiebre amarilla en su momento. Entonces, ya hay una vacuna muy cercana, pero el hecho de que llegue la vacuna con esta patología tan compleja, pues no va a ser la varita mágica que nos va a solucionar el problema, como si de pronto en otras enfermedades. Gracias. Además que no va a haber seguramente vacuna en los primeros años pues para todos.
Seguramente va a haber un grupo específico que se va a vacunar, que pueden ser los niños, los adolescentes, pero y el resto de la gente que no está siendo vacunada, el dengue va a seguir siendo un problema y vamos a tener que seguir haciendo un abordaje integral de esta enfermedad. La vacuna va a ser una ayudita, pero todo el resto de cosas tienen que seguirse haciendo, porque seguramente no va a ser la varita que nos va a solucionar este problema tan complejo.